Creí en una época que había una identidad nacional, una cultura nacional, que había un ser nacional. Si algo me sirvió el exilio y salir afuera, es para hablar muchísimo más en plural, y evitar los esencialismos. Los argentinos somos así. Recuerdo cómo uno sufría cuando salían de diarios, revistas, los argentinos somos derechos y humanos. Cuánto uno sufría cuando escuchaba la radio, la televisión, cuando decía los argentinos vamos a ganar la guerra y vamos a destruir a los ingleses. Cuánto uno sufría cuando se decía que bueno, que por algo será y que por eso había que matar, asesinar y torturar. Creo que eso está muy fuerte en muchísimos de nosotros y de nosotras, y creo que eso lo ha hecho un poquito más, insisto, cauteloso, plural, tolerante. Yo creo que una cosa que está muy bien hecha en los últimos 20 años es el plan Jefas y Jefes, que por primera vez se le reconoce derechos a la mayoría de los sectores populares y se le otorga un subsidio. Y está mucho mejor hecho porque sale de las retenciones a las exportaciones agrícolas ganaderas. Me parece que está muy bien hecho. Por supuesto, se puede mejorar como todo, pero bueno. Faltan 48 minutos para que termine este documental. Bueno, yo amo la televisión, me gusta. De todas maneras, creo que como todo instrumento, hay que ser capaz de primero regularlo y después tener una mirada crítica. Y bueno, en eso estamos. Cuando los partidos políticos, los sectores académicos o los sectores de los dirigentes no ocupan los espacios, insisto, lo ocupan otros. Si cuando las instituciones pierden sentido, como es los partidos, los sindicatos, la religión, ese sentido hoy es ocupado por los medios de comunicación y especialmente por la televisión. ¿Por qué tiene tanto peso en la televisión? Porque es la imagen la que da sentido a gente que está fragmentada en sus concepciones sociales, políticas y religiosas. La televisión hoy quiere ocupar ese todo. Ha logrado captar que si no hay pasado y no hay futuro, el presente es la imagen. Y el presente de la imagen no viene de los medios. Si uno pasa por los medios, aparece como que sabe lo que pasó y lo que va a suceder. Por eso es tan seductora y peligrosa la televisión. Si hay un obispo, un grupo religioso que dice que no hay que usar preservativo, que sea problema de él, no problema del Estado. Si hay un grupo religioso que dice que la moral es tener un solo hombre, una sola mujer y no mantener relaciones sexuales, es problema del grupo religioso. El problema en la Argentina es que la dirigencia política, sea cual fuere, acató, asumió, le dio demasiada importancia a los grupos religiosos, especialmente la Iglesia Católica. Creo que un poquito de laicidad no vendría mal, y un poquito de decirle a los obispos, ocúpense ustedes más de las personas, de su sufrimiento, de sus angustias, no les vendría mal, y decir a los dirigentes políticos, gobiernan ustedes, hagan política ustedes, pongan lo que tengan que poner y a partir de ahí decide qué es bueno para el Estado y qué es bueno para la sociedad. Este no es muy parecido. Este es series. Yo de series veo más algunas de Sony y algunas veo. Friends, la repetición online, ¿no? Sábado a la noche, que es un programa en el cual la gente se divierte, insisto, de sí misma, ¿no? Me
parece interesante verlo en proceso histórico, es decir, evitar esencialismos, es decir, la gente que supone que esta relación fue así igual en la época de la colonia, en la época del siglo XIX. Las miradas históricas ayudan ¿Por qué decirlo en mirada histórica? A ver un poquito más, salir de los primeros planos y tratar de comprender relaciones de largo plazo entre los actores religiosos y políticos. ¿Por qué digo esto? Porque hay que evitar la idea de que lo religioso muchas veces en una cierta teoría de la secularización fue visto como algo que desaparecía, es decir, lo religioso era cosa del pasado, cosa de la gente campesina, y que la modernidad, se decía, a medida en que avanzaba la historia... Esta es quizás la explicación dominante en las ciencias sociales y vale la pena recordarla. Sin concepciones mágicas que se suponía. A partir de esto, uno puede ir viendo cómo, por ejemplo, en 1880, cuando se trata de llevar adelante un Estado de tipo liberal, varias de las acciones que desarrollaban los grupos religiosos, en especial Iglesia Católica, son puestas en manos del Estado. La vida cotidiana, por ejemplo, pasa a manos del Estado. Analizar esta época donde uno nacía es importante porque para mucha gente supone la creación del Estado moderno y quizás habría que seguir profundizando, sobre todo para evitar la idea de que la generación del 80 era una generación antirreligiosa. No religioso o antirreligioso, al contrario, sus clases dirigentes expresaban otro tipo de religiosidad y no la católica, o expresaban una religiosidad en lo que uno llama en el campo de lo privado, u otras manifestaciones protestantes, escuela científica vacía. Ese es quizás el tema de fondo también. Si la religión debe ocupar el espacio de lo privado o el espacio de lo público. El catolicismo que dominó ha logrado mostrar que la religión es social, es política y que por ende debe tener una presencia fuerte tanto en las clases dirigentes como en los sectores populares. Al menos 1983. ¿Qué nos interesa ahí? Que ese actor, Fuerzas Armadas, de ahora en más se va a legitimar a partir de lo religioso y sobre todo de lo católico.